¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el video o vamos a ver, digamos, como información relacionada a algo que se llama análisis de umbral criminal, que es una actividad o una técnica estadística que nos va a ayudar a determinar si dentro de una zona geográfica o un espacio específico que pudiera ser, por ejemplo, una colonia, puede ser, por ejemplo, un municipio, incluso un estado o algún país. Si estos lugares han sobrepasado la cantidad normal de conducta delictiva desarrollada a través del tiempo. ¿A qué me refiero con esto o qué queremos decir con esto? Es que la conducta delictiva, de cualquier tipo de conducta delictiva, por ejemplo, robos con violencia, robos a negocio, robos a vehículo, o incluso pueden ser sin violencia. Cada una de estas conductas a través del tiempo se ha ido desarrollando. ¿A qué me refiero? En el 2007 ocurrieron, en el 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, a través del tiempo han sucedido estos eventos delictivos y pareciera que son constantes y pareciera que genera o que tienen un patrón o una tendencia de conducta, es decir, pertenecen dentro de una cantidad específica, voy a decir yo, sobre algún tipo de robos y a través del paso de los años, digamos, ha habido, no sé, en el 2007 en el estado, no sé, de Guanajuato, de Nuevo León, de Tamaulipas, ha habido cerca de 50 robos a casa habitación. Y en el 2008 no fueron 50 sino fueron 55. En el 2009 fueron 45. Y así se han estado comportando, digamos, o se puede entender como de manera normal. A veces se le conoce como análisis de umbral criminal, a esa técnica estadística que nos va a decir si la conducta delictiva ha sobrepasado ese rango normal de comportamiento estadístico de los eventos delictivos. Es algo que nosotros vamos a ver en este momento. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo para hacer, digamos, como este análisis de umbral criminal? Necesito varias cosas. Primero que nada, necesito un lugar donde manejar los datos y en este caso necesitamos Excel para poder organizarlos porque es el que tenemos, digamos, como de más fácil acceso. Y segundo de ellos es que las tablas o digamos como el análisis de umbral criminal nos dice que necesitamos un tiempo específico para hacer la comparación. Primero que nos dice es, por lo menos necesitamos 3 años para comparar si en realidad la conducta delictiva sale de ese rango, es decir, de eso que consideramos como normal. Em, Y pudiera ser, por ejemplo, no estos años 2007 sino pudiéramos decir 2024, 2025 y 2026, ¿no? Un ejemplo. Y nos dice, tendrías que tener estos años, o por lo menos 5 años, para que tú puedas a hacer una comparación con el historial de la cantidad delictiva versus lo que está pasando hoy en día. Ahora, eso es lo primero que necesitamos. Necesitamos recolectar esos datos de incidencia delictiva. Pueden ser, por ejemplo, no solamente incidencia delictiva, pero pueden ser casos, por ejemplo, de desaparición, algún tipo de registro que se tenga en en las comisiones locales de personas desaparecidas, o puede ser, por ejemplo, casos relacionados a incidencia delictiva derivada del 911, o puede ser, en este caso, en defecto por algún tipo de carpeta de investigación y nosotros lo vamos a establecer, ¿no? Ahora, ya tengo esta información y ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo necesito organizar. Tengo que establecer, digamos, como una tabla para poder hacer esas comparaciones. Primero que nada, necesito, digamos, como establecer mi tabla y ponerle, digamos, como criterios específicos de los cuales yo voy a analizar. Es decir, tengo que vincular o tengo que analizar dentro de mi Excel cuáles van a ser aquellos datos que me representen las columnas, es decir, algún tipo de situaciones que necesito analizar o datos que voy a necesitar analizar. En este caso los vamos a ver como verticales y los datos que van a estar directamente dentro de nuestras filas, ¿no? Es decir, esos datos que me van a representar, digamos, en este caso del análisis de umbral criminal, me van a representar los eventos delictivos que pasaron a través del tiempo. En este caso, lo voy a hacer con esta cantidad de datos, pero se pueden hacer de otra forma. ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero necesito el tipo del evento delictivo.
Para este caso, yo hago robo con violencia, robo a negocio, robo a vehículo, lesiones, pero no solamente delitos, sino también, por ejemplo, conductas que socialmente son, digamos, como que causan algún tipo de incidente o que pueden causar algún tipo de incidente y aparte una molestia, como el ruido excesivo o algún tipo de accidente de tránsito o incluso violencia de género, ¿no? Y estos los podemos encontrar dentro del Catálogo Nacional del Sistema de Emergencia 911. Entonces ya lo tengo. Lo siguiente es que necesito recaudar esos datos, necesito contabilizarlos y establecerlos aquí. Pudiéramos hacer un video donde lo establezcamos, es decir, filtramos los datos, podemos, digamos, filtramos los datos de uno por uno, o podemos establecer una tabla dinámica, que eso lo podemos explicar si quieren, y establecemos nuestra tabla dinámica para poder trabajar con estos datos. Dentro de esta parte del análisis de umbral criminal, organizo mis datos y ahora lo que necesito yo saber es, digamos, dentro del análisis de umbral criminal, necesito datos específicos con los que yo voy a trabajar. Y uno de ellos es el promedio, ¿no? O por lo menos yo lo que necesito saber o lo que necesitaría entender es la media o el promedio del análisis criminal. ¿A qué me refiero? Es decir, pudiéramos como calcular la cantidad normal que nosotros esperamos de la conducta delictiva, como ya les mencionaba tiene como una tendencia muy similar de comportamiento criminal. Entonces lo que yo necesito es sacar, o identificar esa conducta que pareciera normal a nivel numérico. No, no es normal a nivel delictivo, sino a nivel numérico. Para poder establecer este promedio, es bien fácil cómo podemos empezar a trabajar y lo que nosotros necesitamos hacer es que vamos a ir directamente a nuestro teclado, depende de, digamos, la forma en la que nosotros estamos trabajando, pero yo voy a poner, digamos, como algunos le llaman como las operaciones, yo le hablo, le voy a escribir igual, me voy a mi teclado, voy igual, abro un paréntesis y directamente yo puedo escribir dentro de ese paréntesis promedio, lo puedes seleccionar y ya es muy sencillo porque yo ya no necesito hacer una operación. Viene promedio, se va a abrir otro paréntesis y y él me dice, mencióname cuáles son las celdas que tú quieres utilizar para hacer, digamos, como mi promedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Selecciono estas celdas con las cuales yo voy a trabajar, por ejemplo, 2021, 22, 23, 24, 25, o en el caso de esta tabla, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, ¿no? Entonces yo ya lo seleccioné y lo que voy a hacer es que voy a cerrar este paréntesis de las operaciones más el paréntesis que yo abre entonces, doble paréntesis, ¿qué significa, por ejemplo, B3F7? Significa la ubicación de las celdas, es decir, la celda B3, que sería, aquí nos señala, por ejemplo, cómo está ubicado dentro de la parte de las columnas y dentro de las filas, ¿no? B3, aquí está colocado, y F3, si se dan cuenta, aquí viene la F, es decir, dentro de las columnas y dentro, digamos, como de las filas, para que se pueda asignar, lo que le voy a dar es Enter y me va a salir 27.2 que esto nosotros o esto representaría como el promedio de la conducta delictiva o la cantidad normal que nosotros esperamos para el 2000, digamos, eh, para el 2000 no sé, 25, 26 o pudiera ser, digamos, como la conducta delictiva normal esperada. Pero esta conducta también puede tener algún tipo de desviación, es decir, por cualquier tipo de movimiento social puede elevarse esa conducta delictiva, sería como un rango que pudiéramos esperar y puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso son los umbrales máximos, umbrales mínimos y ambos juntan algo que se llama intervalo de normalidad, es decir, una cantidad normal que yo espero, un rango normal que yo espero de conducta delictiva. Entonces, yo ya tengo directamente como el promedio y si se dan cuenta, yo me voy a ir a la parte inferior derecha de mi celda y me va a aparecer esta cruz, ¿no? Para que sea más sencillo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar y me voy a ir hacia abajo y entonces me van a aparecer todos estos datos significa que voy a copiar ese formato que hice desde el principio. Es decir,
yo ya le puse, digamos, una operación, si lo podemos llamar así, que sería el promedio, y entonces replico lo que le dije a la primera celda o la primera operación. Si se dan cuenta, si yo le doy doble clic, me dice igual promedio y significa que estoy haciendo la operación para cada uno de, digamos, como de los elementos que yo necesito estudiar. Posteriormente, del promedio, que sería, digamos, como la cantidad normal que espero, viene algo que se conoce como desviación estándar. Dentro del entendimiento del análisis de umbral criminal, esta desviación estándar significa la cantidad normal que se puede desviar del promedio, ¿no? Decir, la cantidad normal que se puede desviar más bien de la conducta delictiva, ¿no? Es decir, en términos bien sencillos, yo me como 5 tortillas y posiblemente un día tengo un poco más de hambre y me voy a comer 7, pero está dentro del rango normal. Y este me va a ayudar a determinar cuál es ese rango que se puede mover. Ahora, ¿cómo puedo trabajar con la desviación estándar? Hago lo mismo, perdón, abro, digamos, como el igual, abro un paréntesis y voy a buscar, digamos, como esa operación, como voy a buscar desviación estándar, me aparece directamente, usada recientemente, pero ustedes lo puedan buscar. No se confundan porque hay desviación estándar para muestra, para población, que eso es lo que significa cada uno de estos. Nosotros le vamos a dar clic al primero, le vamos a dar doble clic, ¿no? Y entonces, en este caso, me está diciendo, me abre un paréntesis y me dice, señálame de todo lo que tú quieres trabajar. Entonces yo señalo las celdas con las que voy a trabajar más el promedio, ¿no? De la conducta delictiva para saber, digamos, cuál es el comportamiento que pudiera tener. Cierro ese paréntesis, el primero de la operación, más el paréntesis que yo abrí, le voy a dar clic y me dice que hay algunas celdas que no están bien establecidas. Entonces vamos a volver a repetir, ¿no? Voy a dar que sí, por favor, si me lo puedes hacer. Y ya me va a aparecer, ¿no? Es prácticamente lo igual, solamente yo le había dado un clic, no, de más, pero ahí ya me aparece. Significa que la conducta delictiva puede tener una desviación positiva o una desviación negativa en 6.5 eventos delictivos. No significa que hay 6.5 eventos delictivos, sino que 6 o 7, pero esta desviación delictiva me puede decir que, por ejemplo, del promedio de la cantidad normal que yo espero de eventos delictivos, puede haber, por ejemplo, yo le puedo sumar estos 6 eventos delictivos de desviación normal de conducta delictiva, ya le sumo 27 más 6 y eso pudiera ser como el rango normal del comportamiento del delito, pero también se los puedo restar. Y de la misma forma, para replicar las celdas y replicar las operaciones, me voy a mi misma celda y me voy a la parte inferior derecha y replico lo que hice. Es decir, lo dejo seleccionado y entonces me va a replicar toda la operación. Si se dan cuenta, cada una, entonces, cada una, digamos, como de estos elementos, miren, ahí yo me equivoqué. Se los pongo para que vean que puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que yo hago es que ya está la operación, lo vuelvo a borrar, lo acomodo y ya me aparece, digamos, como las desviaciones normales. Si se dan cuenta, algunos son unas cantidades más pequeñas que otras, pero esas cantidades que son más pequeñas que otras, digamos, aparecen por eso, por la cantidad de eventos delictivos que ocurren. Por ejemplo, en este caso las lesiones es una cantidad mayor que los robos con violencia, ¿no? Por ejemplo, robos con violencia 20, 22, entonces se puede desviar un poco, pero el ruido excesivo, como es una cantidad muchísimo mayor, 200, 150, 130, se puede desviar más, es decir, se puede desviar tanto que pareciera todavía normal, es decir, no ha aumentado ni ha disminuido la conducta delictiva. Eso lo vamos a ver, digamos, como después. Ahora, la forma en la que está organizado esto ya depende de cada quien. Nosotros lo podemos hacer así, ustedes lo pueden organizar como ustedes quieran, pero usualmente lo que yo hago es que después de hacer esto, establezco los umbrales máximos y establezco los umbrales mínimos.
Aquí viene un umbral máximo y umbral mínimo, pero estos los podemos agregar aquí o los podemos poner como intervalos de normalidad, ¿no? Los umbrales máximos se van a sacar de la siguiente forma. Yo le voy a dar igual, abro una operación, es decir, yo le voy a decir que quiero hacer algo y entonces me dice que es el promedio. No necesariamente tengo que poner el promedio, sino que yo ya lo tengo aquí señalado. Yo le voy a poner aquí esta celda, quiero que digamos, me la analices, y yo le voy a poner el signo más porque quiero sumarle la desviación estándar, ¿no? Y entonces ya la tengo y yo le voy a dar más, ¿no? Que era lo que yo les decía. Sumo el promedio más la desviación estándar y esa es la cantidad normal que se puede desviar de forma positiva, ¿no? Es decir, puede aumentar esa conducta delictiva en 6 eventos delictivos o casi 7 eventos delictivos y todavía es normal, todavía es una conducta que nosotros podemos esperar o considerar como normal y que no ha aumentado mucho. Hago lo mismo, replico lo que se señala directamente en las celdas y si se dan cuenta, el promedio aquí viene marcado y se va señalando cada uno de los eventos delictivos para que me permita saber si está dentro de un rango normal. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Umbrales mínimos, es decir, quiero ahora que tú me digas, digamos, si yo le resto esa desviación al promedio, cuánto es la cantidad o, digamos como el rango de flexibilidad que puede tener la conducta delictiva para considerarla como normal. Entonces lo que hago es abro el paréntesis, me voy a promedio porque ya está el promedio elaborado y entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a restar la desviación estándar. Cierro, digamos, mi paréntesis, le doy clic y ya me va a aparecer, ¿no? Hago lo mismo, replico, digamos, los resultados y entonces significa que la conducta delictiva, en este caso de robo con violencia, puede estar dentro, todavía va a considerarse como normal si está dentro de estos umbrales, ¿no? Es decir, si por ejemplo robo a negocio o robo con violencia o robo a vehículo, está por ejemplo entre el 33 eventos delictivos y 20 eventos delictivos, vamos a considerar que es una conducta normal, que no ha aumentado ni ha disminuido. En este caso, por ejemplo, se agregan los datos de los años actuales para poder hacer una comparación y para que ustedes puedan identificar. Y si se dan cuenta, en esta parte ya no está dentro de los rangos normales. Significa que sí se aumentó esa conducta delictiva. Y ahorita vamos a ver, digamos, qué significa eso y cómo lo podemos como interpretar. Entonces yo tengo los umbrales máximos, tengo, digamos, como... em, umbrales mínimos, desviación estándar y promedio. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que me dice es qué tan predecible es una conducta delictiva o es la forma en la que nosotros podemos entenderlo dentro del análisis de umbral criminal. Por ejemplo, es más predecible, por ejemplo, los delitos de robo a casa habitación o algún tipo de eventos de robo, que cuando son delitos, por ejemplo, extraordinarios, como hay algún tipo de festival y existe algún tipo de conducta que daña a las personas que están dentro de ese festival, ¿no? Que alguien saque, no sé, algún tipo, de herramienta para herir a alguien, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Específico. Eso es menos probable que alguien robe. Todos sabemos que a alguien lo pueden robar, ¿no? Eso es como el sentido de que nos diga que es un poco más predecible. Y tiene números específicos para poder explicarse, ¿no? Pero eso lo explicaríamos después. Entonces, el coeficiente de variación, vamos a hacer lo mismo. Le voy a poner la operación, le voy a decir igual, voy a abrir el paréntesis, que el paréntesis me dice que voy a hacer digamos, como una operación, y para poder hacer el coeficiente de variación, yo lo que necesito es la desviación estándar, es decir, en este caso yo ya la tengo seleccionada y hago desviación estándar, pero ahora yo le voy a dividir, me voy directamente a mi teclado y el número 7 me ayuda a ponerle dividir con este signo, o puedo buscar, digamos, la herramienta para que me diga que tengo que dividirlo, lo señalo, si se dan cuenta, yo ya lo puse, y qué es lo que le voy a agregar directamente en la parte del coeficiente de variación, lo voy a dividir entre el promedio.
Cierro la operación y me va a aparecer algunos datos específicos, ¿no? Hago lo mismo, lo replico y quiero saber, digamos, qué tan predecible es la conducta. Los datos del coeficiente de variación nos dicen que, por ejemplo, usualmente la conducta delictiva está dentro de los punto 0.0 o hasta el uno, ¿no? Es decir, 0 y un punto es una conducta muy predecible, pero cuando cambio del uno y alcanzo niveles como el número 2, si quieren eso se los puedo explicar en otro video, ¿no? Para que puedan entender, digamos, como los valores de esto, pero si alcanzo el número 2 significa que es una conducta que no es tan predecible, que es una conducta que no sé dónde la voy a encontrar ni en qué momento va a aparecer, ¿no? Entonces yo ya las tengo y si se dan cuenta está dentro de los rangos normales que yo les decía. Les digo, eso se los puedo explicar en otro video para que lo podamos entender. Pero está dentro de las conductas normales, es decir, puede ser que sea predecible, es predecible. La que más, digamos, como cambio que pudiera tener en cuanto a las conductas delictivas es la parte de lesiones, ¿no? Es la única que puede aparecer. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después tengo que hacer el porcentaje de cambio, porque el porcentaje de cambio me va a decir si en realidad cambió la conducta delictiva. Es decir, si en realidad hubo un desfase dentro de la conducta delictiva. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a hacer lo mismo, voy a empezar una operación, pongo igual, abro el paréntesis donde voy a trabajar y lo que hago es que voy a comparar el año actual, es decir, los datos que yo tengo del año actual y le voy a restar, en este caso, el promedio, ¿no? El promedio que yo tengo. Lo que tengo que hacer es cerrar esa operación y luego lo voy a dividir entre el mismo promedio, ¿no? Si yo ya lo tengo aquí, le voy a decir que sí, ¿no? Y aquí ya tengo yo el porcentaje de cambio de la conducta delictiva, es decir, digamos, lo vuelvo a replicar. Y en este caso nos aparecen números que pudieran no entenderse, es decir, en decimales. Yo lo que necesito es que me digas el porcentaje de cambio donde todos podemos entenderlo. Es decir, yo quiero saber cómo puedo entender, digamos, como eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder entender esos decimales? ¿No? Vuelvo a abrir una operación, es decir, igual, abro la operación y entonces lo que voy a decir es ese porcentaje de cambio, pero yo lo voy a multiplicar, en este caso, lo voy a multiplicar por 100, ¿no? Y entonces me va a aparecer 47. Sigo, digamos, o replico. Y entonces digamos, como estos datos directamente en esta parte me van a representar si en realidad cambió el evento delictivo. Es decir, para el caso, por ejemplo, de robos con violencia, creo que sí, robos con violencia, me dice que la conducta delictiva sí aumentó en 47%. Los robos a negocio sí disminuyeron, ¿no? En cuanto a la presencia, si se dan cuenta, aquí está el promedio de la conducta, aquí está la conducta digamos, que apareció, esta es la conducta que yo esperaba. Este es el movimiento que pudiera tener o el rango que nosotros pudiéramos esperar que pudiera tener, pero sí ha aumentado en relación al comportamiento. Disminuyó, digamos que está dentro del rango normal, 1% no, digamos como que no es mucho, no hay mucho cambio. Y luego viene el 81%, el -3% y el 19%, ¿no? Ahora, antes de terminar, porque ya vamos a terminar, antes de terminar, recuerden que el análisis de umbral criminal necesita tiempo específico para trabajar, pero ahí viene una cosa que no les mencionaba. Usualmente lo que se tiene que hacer es trabajar por 7 días de la semana, lo puedo trabajar por 15 días de la semana, pero lo ideal que nos marca, digamos, como la regla, es que lo trabaje por 7 días o por 28 días. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil comparar, por ejemplo, el mes de febrero con el mes de marzo por la cantidad de días. Si yo comparo, por ejemplo, el mes de febrero, que pudiera tener 28 días o la cantidad de días que le toque por el calendario,
tiene 28 días versus marzo, otro ejemplo, que tiene 31 días, significa que tiene un desfase de 4 días, es decir, pudiera acumularse mayor evento delictivo. Lo que sí puedo hacer es contabilizar 4 semanas, ¿no? 28 días y compararlos versus otros, versus otros 28 días, ¿no? Para saber cuál es el movimiento. Ahora, esos 28 días que le señalaba, ¿no? En este caso, para poder analizarlo, es comparo los 28 días, por ejemplo, del 1 de enero al 28 de enero del 2007 y luego vuelvo a comparar esos datos de enero primero al 28 de enero del 2000, no sé, 25, luego del 2026, del 2027, para que podamos comparar esa conducta delictiva a través del tiempo. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco bastante que hayan estado en este video y nos vemos.